John Malley es un sacerdote y un profesor del Departamento de Teología de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es uno de los historiadores de la Iglesia más acreditados de nuestro tiempo, especializados en la historia de Europa, sobre todo de los siglos XVI y XVII. En su libro ¿Qué pasó en el Concilio Vaticano II? ¿Qué pasó en el Vaticano II? Se esfuerza por presentar una reflexión histórica y sistemática de los hechos más importantes que se fueron sucediendo previo al concilio como los sucedidos durante su realización. Se enfoca entonces el autor en los documentos del concilio, los temas que entraron en debate, su rechazo, su aprobación, la actitud de algunos padres conciliares, de algunos teólogos, de algunos invitados, las intervenciones de los mismos, las propuestas teológicas de algunos peritos, las intervenciones de los mismos papas en algunos momentos determinados del concilio, como también la nueva orientación que había tomado el concilio respecto a todos los anteriores. También la expectativa que tenía el mundo en esos momentos tenía fija la mirada en Roma, donde se estaba realizando el concilio. Era el acontecimiento más grande del siglo XX. El libro entonces comienza con un prólogo donde presenta uno de los objetivos del concilio, la puesta al día de la Iglesia, el ayornamiento. Le sigue una introducción donde se pone en contexto el concilio, se dan a conocer las secciones, la cantidad de documentos debatidos, los temas más candentes y el estilo literario del concilio. Se continúa con 7 capítulos, los cuales permiten contextualizar y ubicar el concilio en la historia, los precedentes que lo motivaron, las dificultades que se venían sucediendo en el mundo, como por ejemplo el periodo de guerras y los problemas que habían tenido que enfrentar los papas en los últimos siglos desde Gregorio XVI. Por ejemplo, el modernismo, el comunismo, todos estos totalitarismos que habían surgido sobre todo a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa. Se discurre también en cada etapa del concilio los temas y los documentos que se debatieron y se aprobaron, la muerte del Papa Juan XXIII y la elección del Papa Pablo VI, sus intervenciones directas en el concilio, las sugerencias y algunos viajes significativos que realizó. Termina el libro con algunas conclusiones generales, como por ejemplo los debates sobre la colegialidad, la libertad religiosa, el uso de las armas, el diálogo ecuménico, la autoridad papal. También el nuevo estilo literario del concilio, las características de los textos y la relación temática que había entre los mismos. Entonces, con base de este libro, de este texto, quiero presentar 5 ideas que me parecen fundamentales en el autor. La primera de ellas es que el Concilio Vaticano II fue un verdadero ayornamiento para la Iglesia. Segundo, que el Concilio Vaticano II marcó el final de una época y el comienzo de una nueva, del anatema al diálogo. Tercero, que el Concilio Vaticano II fue una oportunidad para volver a situar la Biblia en el puesto que tenía en los padres de la Iglesia. Cuarto, que el Concilio Vaticano II no rompió con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Y quinto, que el Concilio Vaticano II significó un cambio entre el centro y la periferia. Primero, el Concilio Vaticano II fue un verdadero ayornamiento para la Iglesia. Quisiera que primero explicara qué es un concilio. Bueno, un concilio es una reunión o asamblea de todos los obispos del mundo, que es convocado por el Papa, presidido y clausurado por él, aunque en los primeros siglos de la Iglesia no era así. Los primeros concilios fueron convocados por los emperadores y el Papa de Roma enviaba a sus delegados allí. Invitan, en este caso, como el Concilio Vaticano II, fueron invitados superiores de las comunidades religiosas, abades, teólogos, obispos, laicos y específicamente en el Vaticano II a representantes de otras religiones cristianas. Y el concilio precisamente es convocado para responder a situaciones o necesidades concretas de la Iglesia. Por ejemplo, los primeros concilios fueron citados para definir y aclarar cuestiones de tipo doctrinal, y precisamente los primeros concilios son en su mayoría de tipo dogmático, exclusivamente de tipo dogmático.
Y un concilio, para funcionar, previamente se crean entonces algunas comisiones que son presididas por los obispos, asesorados por peritos, algunos son teólogos, obispos teólogos, otros teólogos laicos, y así se crean documentos de trabajo que se propondrán a toda la sección para luego ser votados y ser debatidos. Usted mencionó la palabra ayornamiento. ¿Eso qué quiere decir? Ayornamiento significa, es una palabra de origen italiano que significa puesta al día y una actualización. No significa que la iglesia se haya envejecido, se haya desactualizado, sino que, como lo dije al principio, es ponerla al día teniendo en cuenta las circunstancias y la realidad actual que se está viviendo. Entonces, aplicado a la iglesia, consiste en una puesta al día de la iglesia. ¿Dónde se puede ver esa puesta al día? Esa puesta al día en la iglesia lo podemos ver, por ejemplo, en el principio que se adoptó cuando se debatió la cuestión litúrgica, el documento sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. ¿Cuál fue el principio? La invitación plena a la plena participación de toda la asamblea en la liturgia. También, por ejemplo, cuando Juan XXIII convocó el concilio, precisamente dijo que este era para promover la iluminación, la edificación y el gozo de todo el pueblo cristiano, como también una oportunidad para extender una renovada y cordial invitación a todos los fieles de las comunidades separadas a participar junto con la Iglesia Católica en la búsqueda de la gracia y la unidad, en la búsqueda de la comunión. También precisamente en el Concilio Vaticano II fueron invitadas por primera vez o admitidas las mujeres como oyentes. Entonces eso es una puesta al día, un ayornamiento. Esto ya era un signo entonces de que muchas cosas estaban cambiando sin modificar la doctrina tradicional. Además de los teólogos y obispos, hubo un promedio de 182 observadores permanentes, como también la presencia de los medios de comunicación. En este mismo sentido, el Vaticano II no se mostró reacio al uso de algunos avances e inventos tecnológicos que se venían dando. Entonces, todo esto significa un signo de puesta al día, de actualización de la Iglesia. Bueno, pero ¿en qué consistió propiamente esa puesta al día de la Iglesia? Bueno, esa puesta al día de la Iglesia consistió en decirle al mundo que es posible, sobre todo la santidad en el siglo XXI. Es posible ser santos en este tiempo. Uno de los temas como fundamentales, principales, que sobresalen en todos los documentos del concilio es la santidad. Decirle a toda la humanidad, a todo el mundo, que es posible ser santos en el siglo XXI. Y que también lo que más le interesa a la Iglesia no tanto es la exclusión, no tanto es la condena, sino es precisamente la santidad. La santidad es el tema que impregnó el Concilio Vaticano II, porque, como les decía, es la mayor preocupación de la Iglesia. Y de otra parte, otra puesta al día está, por ejemplo, en la figura del Papa. El Papa dejó de ser un juez que condenaba, que fallaba a favor de una parte y en contra de otra, y pasa a ser ahora un maestro que enseña. Juan XXIII, precisamente en el discurso de apertura del concilio, afirmó precisamente que la Iglesia debía usar mejor la medicina de la misericordia y no empeñar las armas de la severidad. Ya lo decía también James Maritain, que el mismo catolicismo se podía adaptar a las diferentes culturas y situaciones, a las diferentes realidades. Y sería estúpido tratar de rehacer el mundo de acuerdo con un modelo medieval. Entonces, esta puesta al día llevó a la Iglesia a preguntarse: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿quién eres? Entonces, esto significó que el concilio se comprometiera en el diálogo entre la Iglesia con su propia militancia, el diálogo ecuménico y el diálogo que debe existir con el mundo moderno. Segundo, el Concilio Vaticano II marcó el final de una época y el comienzo de una nueva, del anatema al diálogo. ¿Qué significa anatema? Anatema es una expresión de origen griego que significa maldito o apartado. Es una expresión que la encontramos bastante en el Antiguo Testamento. En el ámbito eclesial, cuando una persona era declarada anatema, significaba que era una persona que había sido declarada hereje, que se ponía en contra de las verdades de fe. Y entonces, una persona que era declarada anatema significaba que era separada del cuerpo de Cristo,
que es la iglesia, es decir, no podía participar de la vida eclesial, no podía acercarse a recibir los sacramentos. Precisamente en el Concilio Vaticano II, los padres conciliares definieron que la Iglesia es en Cristo sacramento universal de salvación, por lo que los padres entonces se dan cuenta que es necesario buscar mejor la unidad y la comunión que optar por la separación y la exclusión. El Papa Juan XXIII entonces convoca el concilio porque quería que la Iglesia estableciera un diálogo con el mundo moderno para ofrecer una respuesta renovada desde la perspectiva de la Iglesia, permaneciendo fiel a sus principios, pero también pensando en el futuro, cómo responder a un mundo que está en constante cambio. Para algunos especialistas, precisamente vieron el Concilio Vaticano II como el fin de la era constantiniana y también como el final de la Contrarreforma que se había originado a partir del siglo XVI. Del anatema al diálogo. Del anatema al diálogo, porque de los anteriores concilios al Concilio Vaticano II normalmente salían declaraciones en forma de cánones y los cánones siempre finalizaban sea anatema. Entonces, si alguien negaba esa verdad de fe, inmediatamente era declarado anatema, excluido, separado de la Iglesia. Entonces ahora el Concilio Vaticano II elige un nuevo estilo, instauró un nuevo modelo basado ya no en la exclusión, en la intimidación, en la coacción, sino en el convencimiento y la invitación. Convencer con argumentos, partiendo de la realidad e invitando a dialogar. El género literario precisamente que más se usó a partir de Nicea, como le decía, fue el canon, que es una regla o norma sobre la fe y las costumbres, que es de carácter normativo, que a menudo describe un castigo para quien lo incumpla. Pero entonces estos cánones no atacaban tanto lo que una persona pudiera creer, lo que una persona pudiera pensar o sentir, sino lo que una persona dijera o negara. Entonces el Concilio Vaticano II no publicó cánones, a pesar de que en el Sínodo Romano que se había celebrado previamente a empezar el concilio habían salido más de 100 cánones que se pretendían que en el Concilio Vaticano se iban a debatir, pero el concilio no sacó ningún canon, ni anatemas, ni veredictos de culpabilidad. Optó por el diálogo en busca de un fundamento común. Dejó de lado entonces el sistema escolástico de la disputa y lo cambió por el diálogo. Ahora el diálogo es el modo preferido por la Iglesia para relacionarse con el mundo moderno. ¿Y cuál fue ese estilo literario? Pues sonaría como contradictorio al hablar de puesta al día de la Iglesia, pero el estilo literario es un estilo clásico que fue utilizado por Aristóteles, por Cicerón, que se llama el ars laudandi, es decir, como el arte de alabar, ¿no? El panegírico. Este estilo pinta entonces como un retrato idealizado de una persona, de una situación, de una realidad, para que del mismo modo se suscite en mí un deseo de apropiarme de esa realidad. No me intimida, sino que me pinta algo ideal para que yo asuma o desee voluntariamente adherirme a esa realidad. Es un género que lleva entonces al asentimiento interno y no a la imposición. Este género persuade a la persona, pero no le obliga, busca más bien la reconciliación. Por ello, en el discurso están ausentes palabras de exclusión, de enemistad, de amenazas o de intimidación que no encontramos por ningún lado en el Concilio Vaticano II. El objetivo entonces con este nuevo estilo era presentar los ideales del cristianismo como algo atractivo y no como algo a lo cual se le creaba aversión o rechazo. Ya no se podía actuar como se hizo frente al decreto Lamentabili y la encíclica Pascendi de Pío X, que con base de ellas se obligó a los profesores de filosofía y teología a hacer un juramento antimodernista. Ahora se entra en diálogo, pero no solo eso. Como le decía, se presenta el ideal y la verdad cristiana libre de ideologías, capaz de impregnar toda la sociedad, sin excluir ni obligar a nadie a obrar de esta u otra forma en contra de su conciencia. Tercero, el Concilio Vaticano II fue una oportunidad para volver a situar la Biblia en el puesto que tenía en los padres de la Iglesia. ¿Por qué dice que el concilio fue una oportunidad para situar la Biblia en el puesto que merecía?
Cuando nosotros vamos a los textos, a las homilías, a las reflexiones de los padres de la iglesia, vemos que sus reflexiones teológicas estaban centradas y fundamentadas todas en la Sagrada Escritura. Pero ya al pasar los siglos se fue dejando de lado un poco la Escritura y se optó más bien por la reflexión teológica, que se sirvió bastante de expresiones filosóficas, de conceptos filosóficos, y fue dejando a un lado prácticamente la palabra de Dios. Entonces, del mismo modo, durante siglos a los católicos se le había puesto trabas para que pudiesen leer la Biblia. Después del concilio ya no hubo tales trabas, sino que por el contrario, ahora se les sugirió a los católicos que la leyesen y que la estudiasen. Asimismo, en el currículum de los seminarios se diseñó un programa de estudios en el que la Sagrada Escritura ocuparía de nuevo un papel central, porque ella era o es el alma de la teología. Del mismo modo, se confirmó la legitimidad de utilizar los métodos modernos en el estudio de la Biblia. Pero eso no fue una novedad, porque ya algunos papas antes del concilio habían recomendado el estudio y la lectura de la Biblia. Sí, efectivamente ya se habían hecho algunos avances en este ámbito. Pío X había creado el Instituto Bíblico. Precisamente no era del todo una novedad, pero sí era novedad que lo dijera un concilio, lo cual significaba el sentir de toda la Iglesia. Pío XII, en su encíclica Divina Plante Spiritu, había aprobado ya la utilización de los métodos de exégesis, lo que ya había ocasionado ciertas tensiones en grupos radicales, situación que se repitió también dentro del concilio. Y frente a la tradición, ¿quién tiene la autoridad suprema? ¿La escritura o la tradición? Bueno, fue un tema precisamente que creó gran controversia en el mismo concilio, entre los padres conciliares, porque había bastante desacuerdo. El concilio definió entonces que ni la una ni la otra. Antes del concilio se le daba de pronto un poco más de importancia a la tradición. Para comprender la Sagrada Escritura era necesaria la tradición. Entonces se sentía precisamente que como que la tradición estaba por encima de la Sagrada Escritura. Años atrás había sido declarado el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, muchos padres, muchos teólogos no encontraban fundamento escriturístico para estos dogmas. Entonces, eso daba a entender que la Sagrada Tradición estaba por encima de la Sagrada Escritura. Pero el Concilio Vaticano II entonces dice, no, ni la una ni la otra. Ambas constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios que ha sido confiado a la Iglesia, y el magisterio tiene el deber de interpretarlo. El concilio dejó claro que hay como una simbiosis entre la una y la otra, es decir, que están íntimamente unidas, compenetradas. Cuarto, el Concilio Vaticano II no rompió con la enseñanza tradicional de la Iglesia. ¿El concilio no cambió la enseñanza de la Iglesia? No, el concilio no cambió la enseñanza tradicional de la Iglesia. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII expresó que el concilio era precisamente para reafirmar la doctrina y la disciplina de la Iglesia. En el discurso de Juan XXIII, con el que inaugura precisamente el concilio, aclaró que la Iglesia no debe separarse nunca del patrimonio sagrado, pero al mismo tiempo tiene que mirar al presente, considerando las nuevas condiciones, las nuevas formas de vida introducidas en el mundo moderno. Por ello, el concilio adoptó un estilo de discurso más cercano al estilo de los padres de la Iglesia. La Iglesia tiene claro que es conservadora y que debe transmitir a través de la palabra y obras el mensaje que ha recibido desde hace mucho tiempo. Si adultera este mensaje, ha perdido su alma, ha perdido su razón de ser. Pero la Iglesia ahora tiene claro que la sociedad transcurre por un proceso histórico de cambio, lo que significa que el mensaje evangélico debe también entrar a formar parte de ese cambio. El mensaje evangélico es el mismo, pero la forma de presentarlo es otro distinto desde hace 1500 años. Las formas de explicar las enseñanzas fundamentales pueden cambiar sin cambiar la doctrina, los dogmas de la Iglesia. Aunque todo esto encontró siempre contrariedades,
En el concilio siempre hubo como dos tendencias, una tendencia conservadora y una tendencia progresista en el buen sentido, en el sentido de optar, de adaptar, de que la iglesia recurriera a nuevas formas precisamente para presentar el mensaje en el mundo actual, pero la parte conservadora quería en gran parte seguir arraigada a las formas que se habían venido usando durante siglos en la iglesia. Por ejemplo, Ottaviani, que era el presidente de la Suprema Congregación del Santo Oficio, congregación que después se va a llamar la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, y el cardenal Agustín Bea, que estaba en el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y quien después va a estar al frente del texto sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Bueno, si no hubo cambio, entonces, ¿qué son los cambios que se dieron, por ejemplo, en la parte litúrgica? Los cambios en la cuestión litúrgica son más de tipo ritual. No hubo un cambio en lo esencial. Por ejemplo, no se cambió nada de lo esencial de cada sacramento. La materia y la forma de la Sagrada Eucaristía siguió siendo como lo describe el Concilio de Trento: pan y vino y las palabras y el relato de la consagración. El uso de la lengua vernácula no afecta la esencia de los sacramentos y la doctrina de la Iglesia. Que el sacerdote, por ejemplo, celebre ahora de cara al pueblo, tampoco quiere decir que ahora el sacerdote se olvidó de Dios. Por el contrario, ahora el sacerdote y el pueblo juntos elevan la oración, la plegaria a Dios. El Concilio Vaticano II afirmó, por ejemplo, con Trento, que la Eucaristía, que la misa, era el sacrificio estrechamente ligado al sacrificio de Cristo en la cruz. Y además incluyó el Vaticano II la resurrección de Cristo como plenitud de este misterio pascual que precisamente se hace realidad en el sacrificio eucarístico. Y algo más que hay que agregar fue que el concilio se propuso una vuelta a las fuentes patrísticas, lo que no significa repetir lo que ellos hicieron hace 1800 años, tal vez la forma como se reunían, la forma como bautizaban, la forma como predicaban, no, sino que consistía en hacer resurgir muchos elementos que estaban en los padres y los cuales podían ayudar a transformar el presente y el futuro de la iglesia, pero también de la sociedad. Entonces, el dejar de lado el latín no era romper con la tradición de la iglesia. No, porque el Concilio Vaticano II no abrogó el latín, no lo quitó definitivamente. El latín sigue siendo la lengua oficial del rito latino, lo que significa que ahora se le da cabida también a la lengua vernácula, que el misterio de Dios se puede expresar también en una lengua distinta del latín. Entonces, por encima se puede decir que fue romper con una tradición, pero no se rompió con ningún dogma de fe. El latín no era dogma de fe, era una tradición que era necesario cambiarla. El mundo moderno ya no habla latín, como bien lo dijo Maximus IV, el representante de los melquitas. El latín es una lengua muerta y la iglesia está viva, y el lenguaje para presentar el mensaje debe ser algo vivo. El misterio de Dios también se puede presentar y expresar en lengua vernácula. Y hay que agregar también que el concilio, en lugar de romper con la tradición, la enriqueció y también aclaró muchas cuestiones doctrinales acerca de la iglesia misma. Por ejemplo, al hablar de la iglesia como pueblo de Dios, al hablar de la acción del Espíritu Santo también en otras religiones que no están en comunión con la iglesia católica, al definir la Sagrada Escritura como el alma de la teología, la misma importancia que se le da a la Sagrada Escritura. A pesar de que el concilio usó un lenguaje pastoral, también profundizó en el dogma, ya no a través de los cánones, sino a través de la reflexión teológica, del discurso persuasivo. Precisamente hubo grandes teólogos en el Concilio Vaticano II, como Yves Congar, Gerard Phillips, Henry de Lovat, que dieron grandes aportes y que hoy en día se pueden percibir en el Concilio Vaticano II. Quinto, el Concilio Vaticano II significó un cambio entre el centro y la periferia. ¿Por qué dicen que hubo un cambio entre el centro y la periferia? Bueno, hay que aclarar acá que cuando hablamos del centro nos referimos al Vaticano, a Roma, y al hablar de la periferia obviamente nos referimos a todas las comunidades que están fuera de Roma, lejos de Roma, por ejemplo nosotros los latinoamericanos. Entonces es la relación entre la iglesia de Roma y las iglesias, por ejemplo, particulares, pero también con toda la sociedad. ¿Por qué hubo un cambio entre el centro y la periferia?
Precisamente porque, por ejemplo, el Papa pasó a ser un maestro en vez de un juez. Pasó a ser un maestro y por ello aborda temas no solo del campo teológico, doctrinal, sino que también se enfocó en la cuestión social. Por ejemplo, al hablar acerca del uso de las armas, del derecho de las personas a asociarse libremente, como la misma libertad religiosa, la relación con los judíos. Eso significa que la Iglesia entra a desempeñar un papel importante en el mundo y por lo que hoy en día nos podemos dar cuenta que no solo se interviene en cuestiones doctrinales, sino que la Iglesia habla, como por ejemplo lo hizo el Papa Francisco, del cuidado de la casa común, no solo a los católicos, sino a todos los hombres también de buena voluntad. Pero hay una segunda cuestión y es el de la colegialidad que se veía marginado en Occidente desde el siglo XI. Con el Concilio Vaticano I, al declarar el primado del Papa, se había como borrado del mapa el tema de la colegialidad. ¿Qué es la colegialidad? Bueno, la colegialidad se puede definir como la responsabilidad compartida y la autoridad que el colegio de los obispos, es decir, la reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica en comunión con el Papa, guiados por el Papa, tienen en la enseñanza, en la santificación y en el gobierno de la misma Iglesia. Es decir, es una responsabilidad episcopal más allá de la Iglesia particular, de la diócesis. Los obispos antes del concilio eran tenidos como una clase de empleados que solamente obedecían lo que salía de Roma y ya. Ahora, el concilio, al tratar el tema de la colegialidad, no es que se estuviera buscando que ellos tuviesen la misma autoridad del Papa, no, el Papa seguía gozando de su primacía papal, sino que ahora los obispos, ellos reunidos en comunión con el Papa, tendrían cierta participación en el gobierno de la Iglesia. Entonces, volviendo a que la colegialidad significa un cambio del centro con la periferia, era porque la colegialidad antes del concilio, como le decía anteriormente, era impracticable, inaceptable, peligrosa, y muchos conservadores la veían como incluso herética, que chocaba con la primacía papal. A partir entonces del concilio, los obispos de la periferia no van a ser tenidos solamente como empleados y que cumplen y ejecutan órdenes que salen de Roma, sino que ahora tienen una voz autorizada en razón de su poder y su autoridad, que es intrínseca a su oficio, es decir, a su ordenación episcopal. Se suscitó en el concilio una urgencia por reformar la curia, ya que según críticos abusaba de su autoridad y trataba despóticamente a los obispos. Hablar de cambio entre el centro y la periferia significa también un cambio respecto a la cuestión política, porque por mucho tiempo la Iglesia estuvo vinculada directamente con la política. Sí, claro, durante mucho tiempo la Iglesia estuvo vinculada con la cuestión política y precisamente el Concilio Vaticano II dejó clara la relación de la Iglesia con el mundo, sobre todo en cuestiones políticas. La Iglesia es una sociedad bien organizada que no se identifica con ninguna ideología política, con ningún partido político, no se matricula con ninguna institución política. La Iglesia, por el contrario, es madre y maestra de todo el mundo. La Iglesia opta por un papel neutral en el mundo, de tal manera que pueda intervenir, sobre todo, como lo vemos hoy en día, cuando se generan conflictos entre los países. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no se matricula o no favorece esta ideología o se matricula con este partido político. Y el Papa Pablo VI precisamente en 1965 realizó un viaje a Bombay, no se había clausurado el Concilio Vaticano II, y realiza un viaje donde él mismo se autodescribe como un peregrino de la paz, de la alegría, de la serenidad y el amor, lo que ya era un signo visible de lo que se quería con el concilio. Del mismo modo, la intervención del Papa Pablo VI en la ONU, del viaje que hizo a Estados Unidos, donde ratificó el compromiso de la Iglesia en favor de la paz. Objetivos que se hicieron patentes en la declaración conjunta, por ejemplo, de Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, que al concluir el concilio levantaron las excomuniones mutuas que se habían lanzado en el 1054. Y esta relación del centro con la periferia se hace, por ejemplo, evidente hoy en día
en los viajes que realiza el Papa Francisco, en sus viajes apostólicos. Son viajes de tipo, sí, apostólico, pero también son viajes que influyen mucho en la cuestión política. Por eso sus discursos, además de motivar a los fieles católicos, también son mensajes que tienen un contenido político, haciendo siempre un llamado a la reconciliación, a la paz. Entonces, démonos cuenta cómo la Iglesia ha alcanzado las periferias y el mensaje se dirige ahora no solo a un grupo exclusivo, sino al mundo entero. Entonces, la relación del centro con la periferia cambió muchísimo, a diferencia de lo que se vivía, de la realidad antes del Concilio Vaticano II.